El obelisco de Troya se veía fuera de lugar, incluso desde la órbita. No importaba cuán alta fuera la resolución de nuestros sensores externos, nunca se representaba correctamente en las pantallas. Su superficie parecía viva, pero no de una manera biológica o mecánica, simplemente inestable. Con 20 kilómetros de altura y sin un estrechamiento discernible, debería haberse derrumbado bajo su propio peso. Sin embargo, ahí estaba, violando los principios básicos de la ingeniería con la misma indiferencia que mostraba hacia la gravedad. Nada de esta misión se sentía bien, ni el obelisco, ni el mundo yermo debajo, y definitivamente no los riesgos. El sistema Troya no solo se estaba muriendo, sino que parecía empeñado en matarnos. Nuestra estrella gigante roja, Troya I, se había hinchado a niveles catastróficos, inundando sus planetas con radiación e inestabilidad gravitacional. Las colonias exteriores ya no existían, abandonadas o aniquiladas por mareas destructivas. Lo que quedaba de la humanidad en el sistema se concentraba en Helena, una franja estrecha de zonas habitables en un mundo que apenas se aferraba a la supervivencia. Con cada año que pasaba, esas zonas se reducían a medida que los niveles de radiación aumentaban y las temperaturas superaban los límites tolerables. Necesitábamos una salida, y pronto. Por eso estábamos aquí. El obelisco había sido marcado durante los escaneos profundos de Aquiles, un planeta que no debería haber llamado la atención de nadie. Sin vegetación, sin agua, sin recursos. Su actividad tectónica era constante, pero superficial. Su atmósfera, una mezcla tóxica de nitrógeno y xenón. Sin embargo, cuando descubrieron el obelisco, una estructura más antigua que cualquier civilización conocida, emitiendo señales que nos desconcertaron, se convirtió en nuestra mejor opción. Las teorías variaban, pero la más esperanzadora era también la más absurda. El obelisco no era una estructura, sino una máquina, un portal, algo construido para atravesar el espacio-tiempo y ofrecer una salida del sistema, potencialmente hacia otro. Las simulaciones que habíamos ejecutado en Helena no podían confirmarlo, pero tampoco lo descartaban. Y con la muerte del sistema acechando, no teníamos el lujo de esperar a estar seguros. La supervivencia de la humanidad dependía de respuestas, de encontrar algo dentro del obelisco que pudiera ayudarnos a escapar. Esa era la misión. Extraer datos alienígenas, recuperar artefactos y llevarlos de vuelta a los científicos del Acuerdo Argos en Helena. Sonaba simple en el papel, pero desde el primer momento en que vi el obelisco, supe que no lo sería. Era el tipo de estructura que no le importaba si la entendíamos o no, y cuanto más la miraba, menos seguro estaba de que saldríamos de este mundo con algo más que arrepentimientos. Ajusté mi arnés mientras el transbordador se acercaba al campamento base, una pequeña estructura modular que destacaba contra la corteza agrietada y estéril de Aquiles. No había puntos de referencia, solo crestas y grietas en el suelo, sus profundidades imposibles de medir debido a la interferencia de radiación. Zona de aterrizaje despejada, informé a Javier, quien pilotaba el transbordador. Despejada como va a estar, murmuró él, tocando los controles. Su voz era tranquila, aunque noté que revisó los diagnósticos del escudo 3 veces en menos de minutos. El aterrizaje fue suave, casi rutinario, a pesar de las circunstancias. Fui el primero en pisar la superficie, escaneando el área. Hugo Gress, uno de los técnicos junior, me siguió cargando una caja de herramientas y sensores portátiles. Se movía rápido, su casco girando, mientras observaba el paisaje desolado. Nuevo en el trabajo de campo,
pero lo suficientemente capaz, al menos eso decía el informe. Mi visor mostraba una lista predecible de peligros: atmósfera irrespirable, inestabilidad sísmica, radiación ambiente rozando los límites operativos superiores. Condiciones perfectas para una excavación arqueológica. El doctor Carlos Ramos descendió después, su figura alta moviéndose con la rigidez de alguien que no le daba importancia a los elementos, pero sí mucho a la misión. Estado del campamento. Actividad sísmica insignificante por ahora, dijo. El aire es tóxico, pero ya lo sabíamos. La radiación está aumentando más lento de lo proyectado. La base está intacta. Hice una pausa, desviando mi atención hacia el obelisco a lo lejos. Esa cosa no se ha movido. Carlos siguió mi mirada. Claro que no. Comencemos las operaciones de inmediato. Empezaremos con escaneos externos en 1 hora. La base era un cilindro prefabricado, lo suficientemente modular como para sobrevivir a terremotos moderados, pero simple para ensamblar en horas. Javier supervisó su despliegue, refunfuñando sobre la interferencia electromagnética que afectaba nuestras herramientas. Sabes que esto no aguantará si el planeta decide hacer un berrinche, ¿verdad? Aguantará lo suficiente, respondí observando cómo Javier desplegaba los paneles solares. También tenía mis dudas, pero decirlas en voz alta no estabilizaría el suelo bajo nuestros pies. Adentro, el profesor Felipe Vázquez ya estaba calibrando los sistemas de diagnóstico del equipo. Murmuraba para sí mismo mientras conectaba su analizador portátil a un arreglo de servidores más grande. Las lecturas preliminares sugieren campos de energía fluctuantes que emanan del obelisco, posiblemente de naturaleza dimensional. ¿Y quieres decir que está filtrando algo?, pregunté apoyándome en el marco de la puerta. No está filtrando, replicó Felipe, con irritación clara. Está produciendo, está activo. Hay una distinción. La voz de Carlos cortó nuestra discusión. Activo o no, no cambia los parámetros de la misión. Recuperamos datos funcionales. Eso es todo. Mantengan sus teorías productivas, profesor. Felipe asintió, aunque no parecía contento. Yo tampoco lo estaba. La recuperación de datos era fácil cuando se trataba de satélites rotos o naves abandonadas. Esto no era eso. Para cuando estuvimos a 2 kilómetros de la base del obelisco, mis dudas habían aumentado. El camino había sido tranquilo, aparte de unas vibraciones sísmicas menores bajo nuestros pies. Sin embargo, el obelisco parecía crecer en tamaño, un truco de perspectiva del que ninguno comentó. Javier llevaba el escáner portátil, un dispositivo cuadrado diseñado para recolectar datos a corta distancia. Se agachó cerca de la base del obelisco, colocando el escáner contra su superficie. Temperaturas superficiales bajas, 20 grados menos que el área circundante anunció. Materiales extraños. La reflectividad es inconsistente en diferentes longitudes de onda. Está devolviendo lecturas incompletas. Carlos se inclinó hacia el escáner. Enfócate en la densidad estructural. Necesitamos una base. Javier ajustó el dispositivo. No hay suerte. Sea lo que sea esto, no es homogéneo. La densidad fluctúa por toda la superficie. Como si estuviera... No especules, lo interrumpió Carlos. Registra los datos. Mientras trabajaban, escaneé el paisaje alrededor. El obelisco no proyectaba sombra, a pesar de la tenue luz de la estrella roja sobre nosotros. Eso no estaba bien, pero no lo mencioné. El obelisco ya había roto demasiadas reglas. ¿Qué era una más? Felipe, parado un poco aparte, tenía su propio dispositivo, un analizador compacto del espectro electromagnético. Los picos de interferencia son rítmicos, no aleatorios, cada 60 segundos, más o menos, y ya está interrumpiendo las comunicaciones, Javier añadió, mostrando su monitor de muñeca. Vamos a perder la señal con la base si nos quedamos mucho más tiempo. Entonces no nos quedamos, dije, manteniendo un tono neutro. ¿Conseguiste lo que necesitabas, doctor? Apenas, respondió Carlos, aunque dio media vuelta hacia la base.
Analizaremos este primer conjunto de datos antes de avanzar. Álvaro, llévanos de vuelta. El debrief en la base fue tenso. Felipe caminaba de un lado a otro mientras explicaba sus hallazgos, un hábito que me irritaba. La geometría del obelisco no se ajusta a su estructura externa. El diseño interno, lo poco que escaneamos los drones, se repite sobre sí mismo. Los corredores se pliegan en dimensiones que nuestros instrumentos no pueden medir. Un laberinto, resumí. Uno mortal, probablemente. No es un laberinto, insistió Felipe. Es recursivo, autorreferencial. Quizás ni siquiera sea físico de la manera que entendemos. Me volví hacia Carlos, quien revisaba las imágenes de los drones. ¿Realmente creemos que esta cosa tiene lo que necesitamos? ¿Suficiente como para arriesgarnos a entrar ahí? Los ojos de Carlos no se despegaron de la pantalla. No creemos, probamos. La supervivencia de la humanidad depende de esto. No podía discutir con eso. El sistema Troya tenía años, quizás décadas, antes de que su gigante roja devorara las últimas zonas habitables. Encontrar una salida, ya fuera a través de propulsión avanzada o transporte interdimensional, era la prioridad. Pero saber los riesgos no hacía que entrar en una anomalía sonara más inteligente. Los drones entraron primero. Eran de última generación, equipados con sistemas redundantes para manejar radiación, inestabilidad sísmica e interferencia electromagnética. Nada de eso importó. El primer dron transmitió imágenes de un corredor que se repetía sin fin. Su cámara mostraba las mismas secciones de pared talladas una y otra vez, aunque su odometría interna registraba movimiento hacia adelante. Después de 30 minutos, la transmisión se cortó. El segundo dron duró más, pero mostró algo distinto. El corredor se retorció a mitad de la transmisión, doblándose sobre sí mismo. Luego, aparecieron los símbolos, glifos alienígenas grabados en las paredes. Javier analizó las imágenes y notó que los glifos no estaban presentes en los escaneos anteriores. La estructura está respondiendo, dijo. Cambiando. Tal vez reaccionando a los drones. Felipe se animó. Es adaptativo. Eso es significativo. Posiblemente inteligente. Posiblemente hostil, añadí. No necesariamente, replicó Felipe. Quizás ni siquiera nos reconoce como entidades. Estamos proyectando nuestras suposiciones sobre ello. Carlos habló con decisión. Tenemos suficiente para justificar una exploración humana. Mañana entraremos con todos los protocolos. No, dije. La palabra salió de mi boca antes de pensarlo mejor. No sabemos lo suficiente como para entrar ahí. Los drones fallaron. Nosotros fallaremos peor. Carlos ni siquiera me miró. Notado, teniente. Atengámonos a las prioridades de la misión. Esa noche, revisé los parámetros de la misión de nuevo, esperando que ofrecieran claridad. No lo hicieron. Lo que sí ofrecieron fue un recordatorio de por qué estaba aquí. No para cuestionar la sabiduría de la misión, sino para asegurar su supervivencia. El equipo dependía de mí para cuidar sus espaldas, incluso si no estaba de acuerdo con sus decisiones. El obelisco no se iba a mover, pero el tiempo de la humanidad se acababa. Teníamos que actuar, aunque significara adentrarnos en lo desconocido. Y adentrarnos en lo desconocido era la misión del día siguiente. El día siguiente llegó sin ceremonia, trayendo consigo el peso de las decisiones tomadas y los riesgos aceptados. Había entrado en zonas hostiles antes. Todas compartían un denominador común: la imprevisibilidad. Ya fuera una emboscada insurgente o un derrumbe por terreno inestable, la clave siempre era la misma: controla lo que puedas y prepárate para lo que no. El obelisco era diferente. No había protocolo estándar para entrar en una estructura que violaba las leyes de la física. Nuestro equipo era de última generación, pero al obelisco no le importaba. Habíamos reforzado nuestros trajes para radiación e interferencia electromagnética. Cada uno tenía un sistema de mapeo interno,
parches de monitoreo neural y marcadores de ruta desplegables para navegación. Todo era lo más avanzado, pero nada garantizaba que funcionaría. Chequeo final, dije, con una voz calmada y cortante. El tipo de tono que había cultivado para manejar los nervios previos a la misión. Integridad del traje nominal, confirmó Javier, probando el sellado de su casco comunicaciones operativas. Pero no contemos con ellas por mucho tiempo. Felipe fue el siguiente. Analizador electromagnético en línea. Degradación de señal esperada dentro del primer kilómetro. Sensores de retroalimentación neural en línea. Deja de hablar como una lista de verificación, murmuré, observando cómo Carlos ajustaba su suministro de oxígeno. Avancemos. Carlos fue el último en responder. El protocolo es primordial. Nos atenemos al plan. Nada de improvisaciones, a menos que la situación lo exija. ¿Entendido? Todos asentimos. La improvisación no era una fortaleza en un lugar como este. La entrada era un arco en la superficie del obelisco, 12 metros de alto y perfectamente liso. No había ningún mecanismo visible, ninguna costura. No había estado ahí en las imágenes de los drones del día anterior. Javier lo escaneó con su dispositivo portátil y frunció el ceño. Sin anomalías estructurales en el umbral, informó. Pero la composición del material es inconsistente con la superficie exterior, como si hubiera crecido, no sido construido. La respuesta de Carlos fue rápida. Regístralo. Avancemos. Cruzar el umbral no tuvo incidentes. Nuestras botas tocaron suelo sólido y los sistemas de nuestros trajes funcionaron sin problemas. Dentro, las paredes se curvaban ligeramente hacia adentro, formando un corredor de unos 8 metros de ancho. El mismo material extraño reflejaba la luz de manera inconsistente, haciendo que el espacio se sintiera más grande de lo que era. Colocamos balizas reflectantes cada 10 metros para marcar nuestro camino, aunque Javier nos advirtió que podrían dejar de ser efectivas. La reflectividad cambia en la superficie. Estos marcadores podrían desvanecerse o distorsionarse. Colócalos de todos modos, dije. Cualquier redundancia es buena. El corredor se extendía unos 700 metros antes de abrirse en una cámara vasta. Lo primero que notamos fue la temperatura. Cayó drásticamente, aunque nuestros trajes compensaron automáticamente. Felipe escaneó el área, murmurando números para sí mismo. Esto parece un archivo, dijo Carlos, avanzando, sus ojos fijos en el contenido de la cámara, o algún tipo de sistema de almacenamiento. Decenas de estructuras metálicas sobresalían del suelo, sus formas entrelazadas como rompecabezas tridimensionales. Cada una medía unos 2 metros de alto. Javier se acercó a una de ellas, su escáner apuntando a la superficie. Las lecturas de energía están localizadas. Esto no es solo almacenamiento, está activo, probablemente computacional. Yo me quedé atrás, observando las paredes. Aquí eran más lisas, y la curvatura hacía que la cámara pareciera plegarse sobre sí misma. No era claustrofóbico, pero daba la impresión de que el espacio no era tan estático como parecía. Felipe se agachó cerca de otra estructura, conectando su analizador electromagnético. Estos patrones no son aleatorios, están codificando datos. La estructura probablemente almacena. Se detuvo a mitad de la frase. Su respiración se volvió irregular y su mano tembló. Javier intervino rápidamente, quitándole el analizador y desconectándolo. Pico de retroalimentación neural, informó, revisando las constantes vitales de Felipe en su pantalla de muñeca. Lo que sea que hiciste, no lo repitas. Felipe se recostó, parpadeando rápidamente. Son los datos, no son estáticos, están interactuando. Aléjate de eso, ordené. No es algo con lo que debamos meternos hasta saber más. Concuerdo, dijo Javier. La exposición prolongada podría freírnos. Carlos nos ignoró, rodeando la cámara.
Esto podría ser el avance que necesitamos. Documenten todo. Lo analizaremos en la base. Más allá de la cámara del archivo, el corredor se dividía en 3 direcciones. Elegimos el del medio, siguiendo la insistencia de Carlos de que coincidía con la trayectoria inicial del dron. No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos los restos. Estaban incrustados en la pared, huesos fusionados con la superficie, como si hubieran sido absorbidos. Los esqueletos no eran humanos. Sus proporciones eran incorrectas, con extremidades anormalmente largas y sin una caja torácica obvia. Javier escaneó uno. Composición parcialmente orgánica, parcialmente otra cosa. Estas cosas no eran humanas, tal vez ni siquiera basadas en carbono. Felipe se arrodilló junto a otra forma incrustada. Estos seres usaban herramientas, tenían tecnología. Las herramientas eran objetos metálicos que parecían más ornamentales que funcionales. Uno, un dispositivo similar a un tenedor, reaccionó cuando Javier lo tocó. Vibraba suavemente y emitía un sonido de baja frecuencia, audible a través de nuestros comunicadores. «Suéltalo», dije de inmediato. «Es inofensivo», discutió Javier. «Suéltalo de todos modos», Carlos intervino. «Lo llevaremos de vuelta para analizarlo. Sigamos avanzando». El corredor se extendía más adelante, estrechándose ligeramente mientras giraba a la izquierda. El suelo bajo nuestros pies se sentía sutilmente desigual, como si hubiera sido moldeado en lugar de construido. Felipe escaneó las paredes mientras avanzábamos, el ruido de su analizador rompiendo el silencio. «Esta curvatura es intencional», murmuró, casi para sí mismo. «Un diseño funcional. ¿Pero para qué propósito?» «Menos especulación, más movimiento», respondí. Doblamos otra esquina. El resplandor de las balizas detrás de nosotros seguía visible, aunque más tenue que antes. Justo cuando noté el cambio, el primer temblor nos golpeó. Fue leve, apenas más que un escalofrío bajo nuestros pies, pero suficiente para desprender partículas del techo. «Evento sísmico», informé automáticamente. «Magnitud menor a 3.0. Amenaza mínima, por ahora». Javier se detuvo para mirar su escáner. «Sí, pero mira esto. La frecuencia es demasiado regular. Casi como si... ¿Cómo si qué?», pregunté. «Como si algo lo hubiera activado», dijo, frunciendo el ceño ante la pantalla. El segundo temblor llegó 5 minutos después, más fuerte esta vez. Las paredes gruñeron, no de manera audible, pero a través de una vibración que nuestros trajes captaron. Las balizas que habíamos dejado parpadearon, sus superficies reflectantes atenuándose. «El obelisco se está reconfigurando», advirtió Javier. «La estructura se está reorganizando». «Volvamos a la cámara del archivo», dije. «No», replicó Carlos. «Seguimos adelante. No podemos perder impulso». El tercer temblor derrumbó el corredor detrás de nosotros. Polvo y escombros llenaron el espacio, y mi visor advirtió sobre un aumento en la densidad de partículas. «Replanificación obligatoria», dije, mirando fijamente a Carlos. «Tú decides». Vaciló. Luego señaló a la izquierda. «Por aquí». Nos movimos rápido, pero con enfoque, marcando nuestro camino con las balizas restantes. El nuevo corredor descendía en pendiente. Mi visor mostró advertencias sobre tensión en el traje, a medida que pasábamos por bolsas de radiación. Felipe tropezó una vez, murmurando para sí mismo. Cuando lo ayudé a levantarse, sacudió la cabeza. «Este lugar no es aleatorio». «Nada es aleatorio». «No», insistió. «Es reactivo». No respondí. Las discusiones no iban a ayudar. La voz de Javier interrumpió. «Estoy obteniendo irregularidades en los marcadores. La reflectividad desapareció. Me giré para comprobarlo y, efectivamente, las balizas ya no eran visibles. El rastro que habíamos dejado se había ido. «Carlos», llamé, «estamos perdiendo el camino. Necesitamos detenernos y reevaluar». «No»,
dijo. Estamos demasiado cerca. Encontraremos otra salida. Eso no es una garantía, dije, y lo sabes. Tampoco lo es la supervivencia si nos vamos con las manos vacías, respondió, señalando el obelisco a nuestro alrededor. Esta es nuestra mejor oportunidad. Sigan avanzando. El resplandor de nuestra última baliza se desvanecía, proyectando luz fragmentada por el corredor inclinado. Lo miré con el ceño fruncido, mientras la señal finalmente fallaba por completo, dejándonos sin rastro visual de por dónde habíamos pasado. La reflectividad simplemente desapareció, dijo Javier, sacudiendo la cabeza mientras revisaba su dispositivo. Los marcadores ya no funcionan. Es como si el obelisco se estuviera reconfigurando y sobreescribiendo las señales que dejamos. ¿Sobreescribiéndolas cómo? No estoy seguro todavía. O las superficies están absorbiendo la luz reflejada, o los marcadores mismos están siendo alterados. En cualquier caso, no podemos confiar en ellos. Carlos no disminuyó el paso. Nos adaptaremos. Seguimos adelante, documentamos y encontramos otra salida si es necesario. Apreté la mandíbula, pero no dije nada. Mi instinto me decía que nos detuviéramos, evaluáramos y diéramos media vuelta, pero el tono de Carlos no dejaba lugar a discusión. Ya estaba escaneando adelante, murmurando observaciones en su grabadora. Las paredes se estrechan ligeramente. La curva se cierra. Las temperaturas bajaron otros 4 grados. Felipe, confirma la densidad del campo de energía aquí. Felipe caminaba junto a Javier, su analizador en mano, pero su concentración flaqueando. La densidad del campo está aumentando de nuevo, dijo después de un momento, aunque su voz carecía de su agudeza habitual. Hay un patrón en el flujo, pero no puedo aislarlo. Demasiada interferencia. Tropezó ligeramente, apoyándose contra la pared. ¿Estás bien?, pregunté acercándome. Bien, respondió, aunque su tono era distante. Solo un dolor de cabeza. La interferencia podría estar afectando la actividad neural. Javier, le indiqué. Javier echó un vistazo a las lecturas de Felipe y frunció el ceño. El monitoreo neural muestra un pico de actividad. Nada crítico todavía, pero la exposición prolongada podría causar problemas cognitivos. Deberíamos limitar el contacto con superficies activas. Carlos lo interrumpió. Ya estamos comprometidos. Sigan registrando. Felipe, avísame si tu condición empeora. El corredor finalmente se abrió en otra cámara, y hasta Carlos se detuvo para observarla. La habitación era enorme, sus límites desvaneciéndose en la oscuridad. A diferencia de los espacios anteriores, este estaba dominado por una estructura central, una plataforma cilíndrica encerrada en el mismo material reflectante que las paredes del obelisco. La plataforma emitía un zumbido suave, con destellos esporádicos de luz parpadeando a través de su superficie. Sobre ella, suspendida en el aire, había una forma distorsionada, como una ruptura en el tejido del espacio mismo. Palpitaba con un ritmo constante, volviéndose más grande e intensa con cada ciclo. Javier se volvió loco al acercarse. Las lecturas de energía están por las nubes. Electromagnéticas, térmicas, gravitacionales, lo que sea. Sea lo que sea, esta cosa no es estable. Es un portal, susurró Felipe acercándose. Su fatiga anterior parecía olvidada, reemplazada por una energía casi frenética. Un portal dimensional. El obelisco funciona como una puerta. Carlos asintió, su expresión intensa. Documenten todo, esto es, la confirmación que necesitábamos. Esto es una trampa mortal, dije, interponiéndome frente a Felipe para evitar que se acercara. No vas a caminar hacia eso. No estaba planeando hacerlo, respondió Felipe, aunque su atención permanecía fija en el portal. Todavía no. Pero míralo. Está respondiendo a su entorno. Las ondulaciones, las oscilaciones, están vinculadas a nuestra presencia. Javier negó con la cabeza. No me gusta esto. El portal se expande con cada ciclo.
No sabemos qué pasa si se desestabiliza por completo. Tampoco sabemos qué pasa si lo dejamos sin control, replicó Carlos. Se volvió hacia Felipe. ¿Puedes aislar el mecanismo de control del portal? ¿Ver si hay una manera de estabilizarlo? Felipe vaciló. Luego asintió, sacando sus herramientas. Necesitaré tiempo y proximidad. No, dije, interponiéndome entre él y la plataforma. Ya has visto lo que este lugar le hace a la gente que se acerca demasiado. No te vas a exponer a eso. Hazte a un lado, Álvaro, ordenó Carlos. Esto no es un debate. El momento en que empiece a manipular esa cosa, perdemos el control de la situación. Control, gruñó Carlos, su tono cortante. Nunca hemos tenido control. Lo único que tenemos es oportunidad. Y no la desperdiciaré porque le temes a lo desconocido. No le temo a lo desconocido, dije con calma. Le temo a la estupidez. No sabemos cómo apagar esta cosa, y mucho menos cómo sobrevivirle si reacciona mal. La discusión fue interrumpida por el repentino colapso de parte del suelo de la cámara. Ocurrió sin previo aviso. El suelo cedió bajo Hugo, el técnico junior. Emitió un grito breve antes de caer al vacío. El sonido de huesos rompiéndose resonando mientras desaparecía en la oscuridad. Me precipité al borde del colapso. Mi visor no mostraba señales de movimiento abajo, solo una caída abrupta hacia la oscuridad. «Aléjate», dijo Javier, tirándome hacia atrás. «El suelo es inestable. Solo agregarás otra baja». «Otra razón para irnos», dije, volviéndome hacia Carlos. «Estamos perdiendo gente. El obelisco ahora nos está combatiendo activamente, y aún así quieres seguir adelante». «Este es el costo del progreso», respondió Carlos, fríamente. ¿Crees que la historia recuerda los nombres de los que cayeron en el camino? Number recuerda los resultados. Me acerqué, mirándolo fijamente. Los resultados no significan mucho si nadie sobrevive para entregarlos. Basta, interrumpió Carlos. No nos retiraremos. Mientras la discusión continuaba, Felipe trabajó en silencio, su atención fija en el portal. Ajustó su analizador, murmurando para sí mismo mientras las oscilaciones se volvían más pronunciadas. «Puedo verlo», dijo de repente. «Las interacciones. Es un mapa, una interfaz de navegación. El portal no es aleatorio. Está trazando un camino hacia... ¿Hacia qué?», preguntó Javier con cautela. «Otra dimensión. Otra realidad», respondió Felipe, sus ojos muy abiertos. «Está diseñado para conectar dos planos distintos de existencia. Si solo puedo...» Dio un paso hacia la plataforma, pero lo agarré del brazo. «Number». Felipe forcejeó contra mí, su expresión frenética. «Estamos tan cerca. No lo entiendes. Esto no es solo una puerta. Es un salvavidas, la salvación de la humanidad. No es salvación si te mata», dije, sosteniéndolo con firmeza. «No podemos usar tecnología que no entendemos». «Suéltalo», intervino Carlos, liberando a Felipe de mi agarre. «Tiene razón, Álvaro. Esto es más grande que tú, que yo, que cualquiera de nosotros. Déjalo trabajar». Antes de que pudiera detenerlo, Felipe subió a la plataforma, su analizador en mano. El portal brilló con más intensidad, sus oscilaciones volviéndose erráticas. La distorsión se expandió brevemente, estabilizándose antes de estallar en una explosión de luz y sonido. Cuando la luz se disipó, Felipe había desaparecido. En su lugar, el portal se había agrandado, sus bordes brillando ferozmente. A través de la grieta vimos un mundo que estaba más allá de la razón. Planetas colgaban inmóviles en el cielo, mientras las estrellas parecían orbitarlos. Líquidos flotaban libremente en el aire, coalesciendo en patrones cambiantes. Formas inmensas e indistintas se movían a lo lejos, sus contornos imposibles de definir. La voz de Javier rompió el silencio. «Esto no es un pasaje, es una ruptura. Tenemos que irnos», dije con firmeza. Carlos miró el portal. «Todavía no».
documentamos, observamos. Esto podría ser. La cámara tembló violentamente, cortándolo. La energía del portal comenzó a aumentar sin control, enviando ondas de choque a través de la habitación. No más discusiones, dije agarrando el brazo de Carlos. Hemos terminado aquí. De mala gana, asintió. Y nos dimos media vuelta para huir. Detrás de nosotros, el portal continuó expandiéndose, su energía caótica consumiendo el espacio donde Felipe había estado. La cámara se derrumbó a nuestro alrededor mientras escapábamos, el portal hinchándose para llenar el espacio detrás de nosotros. Indiqué a Javier que se adelantara, manteniendo mi ritmo firme a pesar de los escombros que caían desde arriba. El suelo se movía bajo nosotros, cada paso más inestable que el anterior. Javier revisó su escáner a mitad de la carrera. El suelo empeora. La estabilidad está cayendo rápido. Me mantuve cerca de él, concentrándome en el camino adelante. Sigue adelante. Tenemos que salir de aquí antes de que todo colapse. El obelisco estaba vivo con actividad. Corredores retorciéndose, paredes reformándose, y cada camino adelante volviéndose más traicionero. El sacrificio de Felipe, la cámara colapsando y la expansión del portal habían destrozado cualquier ilusión de control. En este punto, la supervivencia se sentía como una esperanza distante y estábamos corriendo por puro instinto. El corredor se abrió de repente en un espacio más pequeño y definido, su geometría marcadamente diferente a todo lo que habíamos visto antes. A diferencia de los pasajes irregulares y cambiantes del obelisco, esta cámara era ordenada. 6 paredes que se encontraban en ángulos precisos, el piso y el techo formando un cubo perfecto. En el centro de la habitación había una gran consola hexagonal, su superficie brillando suavemente con un patrón de luces y símbolos que parecían casi invitadores. Javier no podía apartar los ojos de su escáner. Este es el epicentro de la actividad del obelisco. Sea lo que sea que controle este lugar, está aquí. Carlos se acercó a la consola sin vacilar, pasando su mano por el borde. Este es el mecanismo de seguridad, dijo, su voz calmada pero resuelta. El obelisco no fue construido para sostener un portal descontrolado. Este mecanismo lo contiene todo, pero requiere un operador constante. ¿Define operador constante? No se inmutó. Quien lo active se queda aquí permanentemente. Su entrada neural bloquea el sistema en estasis. Entonces no es un mecanismo de seguridad, dijo Javier. Es una trampa. Otro monumento a la civilización que construyó esto, pidiendo custodios para preservarlo. Carlos se volvió hacia nosotros. Es un mecanismo de seguridad porque funciona. Detiene el portal, aísla el obelisco y evita que esta tecnología se desestabilice más. Es la única manera. No, dije rotundamente. La única manera es encontrar otra opción. No nos comprometemos con algo que no entendemos. No hay tiempo para otra opción, argumentó Carlos. Señaló hacia el corredor por el que habíamos venido. ¿Ves eso? El portal se está colapsando, la estructura detrás de nosotros. Si no actuamos, no solo nos destruirá a nosotros, sino que desestabilizará todo el sistema Troya. Javier levantó las manos, con las palmas hacia afuera, tratando de calmar la tensión. Miren, necesitamos pensar esto bien. Si los sistemas del obelisco ya están reaccionando a nosotros, hay una posibilidad de que activar esto lo empeore. No sabemos cómo interpreta la entrada humana. Carlos lo miró fijamente. Hemos visto suficiente para saber que esta civilización construyó el obelisco para control. El mecanismo de seguridad está diseñado para aislarlo, contener el daño. Tiene sentido para ti, dije, interponiéndome entre ellos. Para mí parece que estamos a punto de entregar las llaves de algo que no entendemos. Y tú te estás ofreciendo a hacerlo por capricho. La mandíbula de Carlos se tensó. Esto no es un capricho, Álvaro. Es necesidad. La supervivencia de la humanidad depende de que entendamos y preservemos lo que encontramos.
Ese siempre ha sido el objetivo de la misión. Javier intervino, su voz más baja, pero igual de firme. Quizás ya hemos ido demasiado lejos. Quizás el obelisco no estaba destinado a que lo usáramos. ¿Has pensado en eso? ¿En las consecuencias de interferir con algo que nunca comprenderemos? Carlos no respondió de inmediato. Por primera vez había vacilación en sus movimientos, pero fue breve. Se enderezó, volviéndose hacia la consola. He tomado mi decisión, dijo. Carlos comenzó a interactuar con la consola. Sus movimientos cuidadosos pero seguros, presionando glifos específicos en una secuencia que hacía que el dispositivo brillara más. Carlos, aléjate de esa cosa, dije, avanzando hacia él. Levantó una mano para detenerme, su expresión serena. Esto no está en discusión, Álvaro. Alguien tiene que hacer esto. Sabes que tengo razón. Vacilé. Cada fibra de mi ser gritaba para arrastrarlo de vuelta, pero él no se detuvo, y tampoco la consola. Las luces alrededor de la cámara se intensificaron, formando patrones en las paredes. Javier escaneaba frenéticamente. Se está estabilizando. La salida de energía del portal está cayendo, pero la interfaz neural se está activando. Carlos, si sigues con esto, no volverás. Lo sé, respondió Carlos simplemente. Se volvió hacia nosotros por última vez. Esta misión nunca fue sobre supervivencia, al menos no la nuestra. Se trata de asegurar que la humanidad tenga un futuro, incluso si no somos parte de él. Si este es el precio, que así sea. La consola emitió un sonido suave, mientras los glifos en su superficie comenzaron a moverse. El cuerpo de Carlos se tensó ligeramente, sus manos quedando fijas contra el dispositivo. Las constantes vitales están cayendo, informó Javier, su escáner temblando en sus manos. La interfaz lo está absorbiendo. La actividad neural está aumentando. La energía del portal comenzó a estabilizarse, mientras la cámara se llenaba de una luz brillante y uniforme. Las fluctuaciones caóticas que habían definido la actividad del obelisco fueron reemplazadas por un ritmo constante. Es la burbuja, dijo Javier. El estado temporal se está activando. El obelisco se está bloqueando. Carlos no se movió. Su cuerpo estaba congelado en su lugar, su expresión serena pero sin respuesta. La luz de la consola lo envolvió y la cámara quedó en silencio. Tenemos que irnos, dije, agarrando a Javier por el hombro. Salimos corriendo de la cámara de control, volviendo sobre nuestros pasos a través de los corredores que se derrumbaban. El obelisco seguía cambiando a nuestro alrededor, pero el caos estaba amortiguado, como si la activación del mecanismo de seguridad hubiera calmado su comportamiento reactivo. Para cuando llegamos a la entrada del obelisco, la energía del portal se había disipado por completo. La estructura detrás de nosotros estaba en silencio. Su geometría ya no se retorcía. Javier se detuvo en el umbral mirando hacia atrás. Lo hizo. ¿Está contenido? No respondí. Mi enfoque estaba en llevarnos de vuelta a la base. El obelisco podía haberse estabilizado, pero este lugar seguía siendo peligroso y no iba a correr riesgos. En la base, el equipo restante reunió lo que quedaba de nuestro equipo. El obelisco se alzaba a lo lejos, envuelto en un campo de energía. Javier se sentó en la consola, transmitiendo nuestros hallazgos al acuerdo Argos. ¿Crees que alguna vez lo entenderán?, preguntó cuando la transmisión terminó. No, respondí, ajustando las correas de mi equipo, pero seguirán intentándolo. Y Carlos, miré hacia el obelisco, su silueta apenas visible contra el horizonte. Tomó su decisión. Creía en lo que estaba haciendo. Eso es más de lo que puedo decir del resto de nosotros. Javier asintió, aunque su expresión era sombría. ¿Y nosotros? ¿Ahora qué? Ahora, dije, dirigiéndome hacia el transbordador. Nos vamos a casa, a lo que quede de ella. Mientras ascendíamos a la órbita, miré hacia Aquiles por última vez. El obelisco, ahora congelado en su estasis, se alzaba como un símbolo de nuestra desesperación.
Habíamos venido aquí esperando escapar de un sistema moribundo, pero todo lo que encontramos fue una verdad demasiado grande, demasiado indiferente para que la manejáramos. La supervivencia se sentía tan lejana ahora como cuando llegamos. El transbordador vibraba bajo nuestros pies mientras abandonábamos la órbita de Aquiles. Javier permanecía callado en el asiento del piloto, sus manos firmes en los controles, pero su mirada perdida en la distancia. Las lecturas en los paneles parpadeaban con normalidad, como si no acabáramos de dejar atrás una estructura que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. Transmití todos los datos al acuerdo Argos, dijo finalmente Javier, rompiendo el silencio, incluyendo las últimas lecturas del portal antes de que Carlos no terminó la frase. No hacía falta. Asentí observando cómo Aquiles se reducía en la ventana. El obelisco ya no era visible, oculto por la curvatura del planeta y la distancia. ¿Crees que servirá de algo?, preguntó Javier. Todo lo que sacrificamos. No lo sé, respondí con honestidad. Pero era nuestra única opción. Javier hizo un ajuste en el piloto automático antes de reclinarse en su asiento. Felipe estaba convencido de que era un portal, una salida. Felipe también estaba perdiendo la cabeza cuando el obelisco terminó con él, repliqué, más brusco de lo que pretendía. El silencio volvió a caer sobre la cabina. No había nada más que decir, ni consuelo que ofrecer. Habíamos entrado en el obelisco buscando respuestas, y solo habíamos encontrado más preguntas, cada una más aterradora que la anterior. El viaje de regreso a Helena sería largo. Horas de espacio vacío y pensamientos más vacíos aún. Javier se puso los auriculares, señal clara de que no quería hablar. Yo no lo culpaba. Mientras el transbordador se alejaba del sistema, me permití un último vistazo por la ventana. Troya Primera, nuestra gigante roja moribunda, ardía en la distancia, su luz rojiza tiñendo todo de un tono apocalíptico. Pronto engulliría lo que quedaba de Helena. Pronto no quedaría nada. Pero el obelisco seguía ahí, congelado en el tiempo, conteniendo su secreto. Quizás algún día, cuando ya no quedara humanidad que recordara nuestros nombres, alguien más lo encontraría. Y cometerían los mismos errores. Apagué la pantalla y cerré los ojos. El viaje apenas comenzaba.